estacionar en un lugar por 25 dólares. Hay una mala noticia y otra mala noticia. Nos vemos abajo porque en cualquier momento pega un salto esto y me tengo que agarrar fuerte. Lamentablemente la palma de cera está en peligro de extinción. Ese ruido que nos hizo creer que teníamos que evacuar la iglesia. Bienvenidos a un nuevo video de Americando. Hoy estamos en Colombia. Estamos más específicamente en el eje cafetero. Miren hasta dónde llegamos, no lo podemos creer. Y hoy les vamos a estar mostrando un montón de datos súper interesantes de este lugar. Así que acompáñennos a un nuevo video. Y el eje cafetero es una región geográfica que está ubicada en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, que es el departamento en el que estamos en este momento. El pueblo en el que estamos actualmente se llama Salento y este pueblo, como toda la región del eje cafetero, es súper turística. Ya veo atrás tuyo, ¿no? Las puertas que son un color muy pero muy llamativo y que resalta un poco de lo que es otro pueblo, ¿no? Otra ciudad. Es un pueblo colonial que se mantiene bastante bien cuidado y como dice José, es muy colorido, nos hace acordar un poco a Paraty en Brasil, que tiene así el estilo de los colores. Este lugar está ubicado en la cordillera central y el paisaje es tan pero tan increíble, así rodeado de montañas, lleno de árboles y mucha naturaleza, que la UNESCO en 2011 declaró Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué es esto entonces? Nueces. ¿Nueces de? Macadamia. Macadamia, ¿así es? Sí, señor. Ah, están buenas, ¿eh? Así salía 9.000. ¿Sí o sí tiene que tener este aparato para romperla? No, con una piedra o con un martillo. Son de origen australiano, pero ya se dan acá en el Quindío. Y tenemos arequipe, ¿quieren probarlo? ¿Qué es arequipe? Dulce de leche, Ah, sí. de Pero- macadamia. Ah, de macadamia. Ah, pero este es otro. Está terrible. Si me das un pote de eso me lo bajo entero. Uno de estos y uno de estos. Este lo tengo unos 9.000. Buen día, amigos, miren el lugar fabuloso donde dormimos ayer. Pusimos las camionetas así todas juntitas y se formó acá un patio muy pero muy lindo. Y lo más fabuloso de todo esto es que pagamos 10.000 pesos colombianos, que vendrían a ser algo así de 5 dólares por camioneta. La verdad es que está bastante bien, teniendo en cuenta de que nos estaban ofreciendo estacionar en un lugar por 25 dólares. Y después también nos ofrecieron por 10 dólares. Así que encontramos la opción más barata. Sí, en este lugar que es el eje cafetero está complicado parar en lugares gratis. Elegimos la opción mejor y más barata que encontramos, que es esta. Los chicos de la ruta han encontrado este lugar, así que gracias a ellos estamos en este lugar tan bello y disfrutando de la naturaleza, rodeado de árboles. Y ahora vamos a caminar un poco y vamos a ir en un medio de transporte hacia el Valle de Cocora. Así que dejamos las casitas rodantes acá, bien cuidadas, y nos vamos a conocer un lugar que dicen que está muy pero muy bueno acá en Colombia. Buen día. Le hago una consulta. ¿La parada del colectivo que te lleva hacia el Valle de Cocora es por aquí? Sí, es al frente, solo se hacen al frente y ya. Ah. No necesita llegar directamente de pronto a Salento y de Salento a Cocora. Ah, tengo que tomar dos. Gracias. Vale, entonces, Hay una mala noticia y otra mala noticia. bueno. La mala noticia primera es que sale 1.800 pesos. Todo el doble de lo que creíamos. Sí. Y la otra mala noticia es que hay que tomar los dos colectivos. Porque uno va a Salento y otro va al Valle de Cocora. Igual te banco, José, que preguntás todo, sos sencillo. Que los hombres tienen un grave problema que no preguntan nada por una cuestión de orgullo. Porque se creen que van a ser menos, porque no saben que todas Igual las yo cosas tienen de seguridad. pregunto porque no sé. Está por perfecto, pero obvio. yo tampoco Uno sé, pregunta no porque pregunto. no sabe. Bueno, subimos al bondi. Ya estamos ubicados. ¿Está bien, Robert, ahí vos? Sí, fantástico.
¿Vos, Guille, está bien ahí? Perfecto. Acá en la puerta. Ah, está bien. ¿Te pago a vos? Pagame. No, está complicado las curvas acá, ¿eh? Esto no es fácil. Llegamos. Mareación. ¿Cuál es su nombre? Adalberto. Adalberto. ¿Puedo ir adelante? Parece acá que nos va a llevar Adalberto en un jeep por 20.000 pesos a los 6 hasta el Valle de Cocora. Uy, a ver, ahí está. ¿Vamos rápido? ¿Vamos rápido o vamos tranquilo? Quiera, despacio. No, vamos bien despacio. Despacio porque la carretera aquí tiene mucha curva. Miren lo que tiene. Amperímetro, ¿no? ¿Tiene? Este es de la batería. batería, este es del agua. El agua. Y el aceite. Aceite. Velocidad. Ya este pues está mal. No anda. Bueno, ¿cómo están ahí? ¿Cómo están viajando? Estamos re cómodos. ¿Sí? Sí, hasta las curvas vamos bien. ¿Vos, Mirta? ¿Sí? Los chicos atrás, agárrense fuerte, mirá que es. No jodan con eso. Claro, eso era. Algunos vemos que van parados atrás, como agarrados, pero nos parece un poco peligroso, ¿no? Porque agarra la ruta y un poco arriesgado, ¿no? ¿Qué motor le pusieron a esto? No es el motor original. No, esto es de Lima. De Hyundai, Es de Hyundai. de diésel. Dice. Y la transmisión también es Hyundai. No, pero la transmisión es de 50. Pero ya no son más doble tracción. Doble tracción, claro, doble transmisión. Ah, mirá, tiene doble palanca de cambio. Sí. A ver cómo van agarrados directamente de arriba y están solamente apoyados con los pies, es decir, van parados. Chao amigo, nos vemos, que siga bien. Bueno amigos, finalmente llegamos al Valle del Cocora, un lugar que es archimega famoso acá en Colombia. ¿Por qué es tan famoso este lugar que se encuentra a tan solo 20 kilómetros de Salento, que es el pueblo en el que estábamos recién? Bueno, la cuestión es que estas palmeras son las que hacen famoso este lugar, que son la palma de cera. Es como una especie de palmera bien finita y arriba con esos pelitos. La verdad que hacen que el paisaje sea muy pero muy bonito. Lamentablemente la palma de cera está en peligro de extinción por un montón de factores, entre ellos la ganadería, que de hecho acá podemos ver que hay un montón de vacas, y por el turismo irresponsable, porque acá hay como senderos marcados, pero muchas veces las personas que vienen acá se desvían del sendero marcado y terminan haciendo que corra en riesgo la plantación de la semillita que después hace que crezca. Así que tened muy en cuenta que si venís al Valle del Cocora, respeta los senderos, no tires basura y bueno, cuidemos la naturaleza, ¿no? Porque es muy triste ver que un lugar tan lindo, al ser turístico, lo terminemos arruinando. Ahora vamos a hacer un pequeño trekking gratuito. Sí, gratuito, porque acá, como vemos, es medio como privatizado casi todo. Siempre hay que pagar algo, pero por ahora este trekking es gratuito. Vamos a ver si podemos bajar al río que está acá abajo, pero el entorno es muy bueno. Me encanta cómo está el Valle del Cocora con estas palmeras. 10 puntos eso, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, es hermoso. Y bueno, en este trekking no solamente caminamos nosotros, sino que también está este camino marcado para los caballos. Una de las cosas que se usa mucho acá es eso, venir acá y en vez de caminar, alquilar al caballito y llegar a algún lugar en caballo. Se mandó con las zapatillas directamente. Pobre Guille, acaba de cruzar, mojarse los pies
Y al final, al parecer hay un puente. Miren la vegetación que hay acá. Se cobra mucho el Amazonas esta parte, ¿eh? Sí, se parece mucho al Amazonas porque es muy selvático. Un paisaje, la verdad que soñado. Estamos siguiendo el sendero, pero como no tenemos señal, no sabemos a dónde estamos yendo. Y estamos caminando a las orillas del río. Y encontramos un puente colgante bastante rústico sería. Guille se va a animar primero. Y va bastante bien, ¿eh? Bueno, llegamos al punto final para nosotros de esta caminata, a donde llegás ahí a esa virgen. Pero si vos querés, pues seguir 12 horas más caminando y vas a llegar supuestamente a los nevados. Se ve como bastante empinado esto y nos dijeron que el camino hacia el nevado es todo igual que lo que venimos viendo y claramente no venimos preparados como para hacer una caminata de esa índole, así que bueno, llegamos hasta acá. Algunos centímetros más tarde. Más que ahora se largó a llover, ya hicimos la caminata, pero no hay nadie que nos lleve para el pueblo. Ahora vamos a preguntar acá. Buscar a alguien que nos lleve. Allá abajo en los Willys para sacar Los Willy. Acá no hay nadie. ¿No hay nadie ahí? Estamos al horno, Fer, ¿eh? Me da que trajiste paraguas. Es decir, muy poca gente trae un paraguas a una caminata. Pero vos... Vos me dijiste, no lo traigas, ¿para qué? Bueno, estamos arriba del jeep otra vez. Encontramos este lugar para ir. Estamos acá con Robert. Nos estamos mojando un poquito, pero estamos avanzando. La gente va acá abajo, todo el resto, nosotros vamos acá. Está medio peligroso porque vas directamente apoyado acá, ¿no? Cualquier salto nos vamos a la mierda. Uy, el gorro, pero se me vuelve el gorro. Espera que lo gato bien. Bueno, así que nos vemos abajo porque en cualquier momento pega un salto esto y me tengo que agarrar fuerte, con la dos manos. Chao, Robert, nos vemos. Sublime. De viajar. ¿Cuál es? ¿Comer? Comer con amigos, Con amigos. al aire libre, fueguito, un clima perfecto. Esto vale millones. ¿Es lo que más te gusta de... O sea, yo viajo por esto. por No, comer? otra cosa. Es decir, vos viajás para comer. Digo que no, comer con amigos. Ah, ¿qué pasaste, Guille? Gracias. Sí. Disfruten. Mucho me alegro. Espectacular. Está muy Bueno, bueno. me alegro. Chin chin. Por el Gilia. Toma, Guille. Por nosotros, sí. Chin chin. Tomate. Por los viajeros. ¡Vamos! Buen día, amigos. Hoy se hizo otro día en el eje cafetero y como podrán ver estoy extremadamente enérgica por la cantidad de café que estoy tomando en este lugar. No estoy acostumbrada a tomar tanto café, entonces realmente me pega y es delicioso, me lo tomaría como agua. Hola, amor. Buen día. Estamos cerquita de llegar a un nuevo pueblo cafetero que se llama Finlandia. No es Finlandia como parece que está escrito, es Finlandia. Sin la N. Sin la N, y estamos yendo con los chicos de la ruta por este hermoso camino de montaña. Hoy llueve un poquito, está un poquito nublado, pero lo vamos a disfrutar igual y vamos a mostrarles este nuevo pueblo cafetero en Colombia. Llegamos a uno de los más famosos pueblos del eje cafetero. Estamos en Finlandia y miren el look que pegué, ¿eh? A ver. Voy a dejar de pasar a la señora. Perdón. Pase. Gracias. Ahí todos tienen paragüita porque se largó con todo. Se largó con todo y nosotros estamos acá con este look de lluvia. ¿Eh? ¿Qué tal? Va bien, ¿eh? Y bueno, la verdad que se ve muy pero muy pintoresco este pueblo. Sobre todo la parroquia de Inmaculada Concepción, que es esta iglesia que tengo atrás mío, la cual data del año 1905. Estamos en un pueblo bastante antiguo y quiero ya mismo seguir recorriendo sus calles porque se ve que hay mucho color, mucha alegría a pesar de la lluvia en este lugar.
¿Saben a qué altura estamos acá en Finlandia? Estamos a 1920 metros sobre el nivel del mar. Estamos bastante alto, ¿eh? Yo creo que estamos bastante adaptados a la altura porque ni lo sentimos. Es una altura muy linda, siempre yo digo que me encanta esta altura porque hay fresquito y el fresquito americano le gusta. Sí, pero no la lluvia, por No la favor, lluvia. que pare eso, Ese ruido que nos hizo creer que teníamos que evacuar la iglesia era como para avisarte que estás en el horario del mediodía. Para decirte que vas a comer. Yo empecé a correr. Sí, sí, te vi. Pensé que, porque aparte justo estaba leyendo una información muy interesante de esta iglesia que dice que en el año 1999 a la 1 p.m. hubo un sismo de 6.2 de la escala de Richter que hizo que se caiga la pared de la parroquia. O sea, la pared derecha. Justo Una viste vez eso. termino de leer eso, empiezo a caminar yendo a ver la pared lateral. ¿Y qué pasó? Una alarma que me sacó cagada. Pero no, era para avisarte que tenés que ir a morfar. ¡Qué susto me pegué! Después del sismo que les acabo de contar, tuvieron que hacer una remodelación de la iglesia, arreglando la parte que se había caído. Así que bueno, es un dato que la verdad me llamó bastante la atención porque no sabía que habían sismos de tal magnitud por estos lados. Bueno, y hay una calle que es muy famosa acá en Finlandia que se llama la calle del tiempo detenido. Se imaginarán por qué que se llama así. Y es que tiene un montón de casas coloniales, tiene una arquitectura muy de la época y tiene unos balcones súper pintorescos, como para hacer una obra de teatro de Romeo y Julieta, me imagino yo. ¿O no? Sí, la verdad que muy bonito. La gente camina por acá, aunque esté lloviendo. Y hay un disfruta. montón, no solamente hay casas hermosas, sino que hay un montón de restaurantes, cafeterías y un montón de lugares que te venden chucherías. Y yo no me aguanté y me compré algo. ¿Qué te compraste, Val? Mira, un cuaderno con el famoso jeep que identifica un montón a este lugar. Como vieron, nos subimos a uno y está por todos lados, que ahora bueno se utiliza mucho para el turismo, pero en su momento se utilizaba para transportar los granos de café y cosas de esa índole. El famoso Jeep Willys. El famoso Jeep Willy, acá te explica un poco la historia y te viene todas hojitas así para escribir. Me pareció un lindo recuerdo para llevarme acá del eje cafetero. Y amigos, si estás viendo este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita, pero también tenemos una versión para Americando un poco más VIP, así que podés unirte en el botoncito que dice unirme acá abajo y te vamos a estar entregando material inédito, videos y un montón de cosas más, así que unite al canal de Americando. Típico de Finlandia, de este pueblo del eje cafetero, es el bejuco, que es con lo que hacen un montón de canastos y también después, bueno, empezaron a hacer otras cosas como esta bella carterita. Porque ¿qué pasa? Este elemento lo utilizaban para hacer los canastos para transportar el café. Por eso es que es algo tan importante para Finlandia, el canasto. Hay un montón de cosas hechas con el bejuco, que es como una paja, por ejemplo. Este es un super canasto que supongo que usaban también para poner el café. Y hay como un museo, como una visita guiada que te hacen acá, que por 5.000 pesos colombianos puedes entrar e ir a recorrer el museo, que dura 15 minutos. Miren lo que es este jeep. Tiene el caballito acá arriba. Tiene un color hermoso. Creo que es uno de mis favoritos que vi acá por la zona. Me encantaría viajar con un jeep, ¿eh? No, estaría espectacular. Me hace acordar mucho la estanciera. Se parece un poco al auto de Andy y Cintia. Viajar vale la pena, ¿o no? Sí, se parece. Tiene un estilo. Es un poquito más grande el de ellos, pero claro. Sí, tiene el estilo. Me encanta. La trompa es igual. Vamos a invitar a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Queremos súper agradecerles por llegar hasta esta parte del video. Para colaborar con el viaje y con este canal, puedes dejar tu me gusta y suscribirte y dejar un comentario. ¿Nos vamos despidiendo? Nos vemos, amigos. Gracias por estar en otro video. Los queremos. Nos vemos.